Muy bien, pues nada, creo que la mañana está respondiendo a las expectativas, lo cual pues me llena de alegría. Como saben, esta última sesión es una sesión, una ponencia compartida de dos personas a las que quiero y admiro mucho por distintos motivos, titulada La cultura, bien público, fin e instrumento de los derechos humanos. Nos acompañan dos personas que la verdad es que no necesitan demasiada presentación en Valencia, pero para cumplir con la formalidad. Vicente Belver es catedrático de Filosofía del Derecho y Política en la Universidad de Valencia. Es también uno de los directores académicos de este congreso, aparte de su inspirador en los inicios y también en toda su trayectoria posterior. En sus campos de investigación, que son múltiples, pero evidentemente resaltamos sus investigaciones sobre derechos humanos, ecología política, bioética y bioderecho. Entre sus libros podemos destacar Ecología de las relaciones a los derechos, Clonar, ética y derecho ante la clonación humana y por una bioética razonable. Ha publicado múltiples artículos de investigación y ha participado en comités de bioética tanto a nivel autonómico como nacional como internacional. Por su parte, José Luis Pérez Pont es crítico de arte y gestor cultural, licenciado en Derecho y doctor en Bellas Artes. Fundamentalmente su trayectoria profesional ha ejercido como crítico de arte y como comisario, pero también como abogado, con lo cual esto es una vuelta al hogar. Cofundador y codirector de MACMA, Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea, seguido de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte, también ha sido presidente del Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales de España. Sí, no vamos a hacer el listado de exposiciones comisariadas porque nos llevaría todo el día, pero en fin, tiene una colaboración estrecha y también muy prolongada con la Universidad de Valencia en el programa Art Públic, Universitat Pública, y desde 2016 hasta 2023 ha sido director del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana. Y bueno, y en lo que afecta quizás más a la ciudad de Valencia, pues el Centro de Cultura Contemporánea. Bueno, entonces, pasando al tema que nos ocupa, la cultura bien público, esta mañana pues, me he permitido empezar también en la presentación del Congreso haciendo una reflexión a que parece que estaríamos en un momento dulce, en un momento de fuerte visibilidad de estas cuestiones y eso, pues, por ejemplo, podría estarse materializando en el reciente anuncio de una creación de una dirección general de la cultura, perdón, de bienes culturales, de derechos culturales, perdón, no me salía la expresión, así como múltiples intervenciones que parecen ir en esa línea. Y retomando algunas palabras y algunas ideas del profesor Prieto, eh, me gustaría que aterrizásemos un poquito a cuestiones, podemos volver a remontarnos a los grandes principios intelectuales, pero podríamos también hablar de las garantías y de la aplicación real de esos grandes principios. Y quizás, no sé si desde vuestras distintas perspectivas, quizás la más basada en la práctica profesional de la gestión cultural o quizás la basada en la reflexión académica, ¿hasta qué punto pensáis que grandes principios legales en los cuales parecería que estamos muy de acuerdo, luego en la plasmación en las políticas, pues aquello puede diverger radicalmente? Creo que José Luis puede comentar desde el punto de vista de la dotación presupuestaria de las políticas públicas culturales. Creo que puedes hablar muy en primera persona de hasta qué punto se apuesta de verdad o no de verdad por la actividad cultural. Y quizás Vicente, desde un ámbito, se quiere más de la reflexión y de la jurídica, propiamente jurídica, decir, hasta dónde deseamos que llegue esa reglamentación o esa transformación en garantías directamente aplicables de los grandes principios. Entonces, os lo pongo aquí como una primera reducción, bien público, que en lo práctico implica, y en tu caso, si te parece bien, podríamos empezar hablando de presupuesto. Vale, pues buenos días. Buenos días. Un placer acompañaros en esta sesión y gracias por la invitación, Jorge, y a la Fundación Mainel por el gran trabajo que realizan. Yo sigo siendo colegiado en este colegio de abogados, de manera que hacía tiempo que no venía, pero ciertamente estoy en casa. Y solo como referencia, a Vicente lo conozco desde hace muchos años, tuve la suerte de tenerlo como profesor de Filosofía del Derecho en la facultad y hago esta mención no solo para agradecer tu trabajo, sino porque a veces no somos conscientes de en qué medida somos capaces de influir en la vida de otros, ¿no? De otras personas.
a mí conocer a Vicente y que de alguna forma nos tutelara a un grupo de estudiantes que teníamos inquietudes culturales y que queríamos aportar nuestro granito de arena en relación al cambio climático por el año 1993 o una cosa así, pues de repente hizo que a mí se me abriera todo un universo y un mundo diferente que me ha permitido que mi vida profesional y personal discurran por cauces diferentes a los que inicialmente estaban previstos. Yo era un estudiante de Derecho, pero de repente descubrí, siendo un activista medioambiental como estudiante de Derecho, primero que el derecho podía ser una herramienta que contribuyera a esa transformación de la sociedad, como efectivamente es, ¿no? Pero también en el ámbito de lo medioambiental. Pero por otra parte, justamente en ese activismo descubrí que tenía unas capacidades naturales, ¿no? Pues para la gestión, para la ideación de proyectos, etcétera, que me fue llevando hacia otro terreno que ha definido mi doble vida profesional, en la que he ejercido por una parte durante 13 años como abogado, pero por otra parte, desde que empecé prácticamente a estudiar, he sido una persona que se ha dedicado a la agitación cultural y a la programación y el desarrollo de proyectos culturales, de comisariado, etcétera, terminando al final como director de una institución cultural hasta hace escasamente 2 meses. Entonces, lo digo porque seamos conscientes de que tenemos una gran capacidad para influir en la vida de otros y de otras, y que nada de lo que hacemos termina siendo baladí, y que todo tiene una capacidad de impacto que es importante, que es valiosa, de la que tenemos que ser conscientes, y que puede ser a una gran escala, como quien ocupa un lugar en una institución o al frente de una institución académica, como fue el caso de Vicente en ese momento, ¿no? Para nuestro grupo de activistas medioambientales de derecho, pero también cada persona tiene esa posibilidad de influir en la vida de otros, siendo amable con la persona que nos atiende en el supermercado, teniendo un trato correcto con la persona que conduce el autobús, no sé, siendo capaces de sembrar algo que hace que el mundo sea mejor, porque al final el mundo hacemos entre todas y todos, que sea de una manera o que sea de otra. Soy ferviente creyente, ¿no? En los valores, en los principios humanos y en la capacidad que todo eso tiene para hacer del mundo un lugar mejor. Y he soltado este primer speech que me parecía necesario por una cuestión de gratitud hacia Vicente y hacia lo que representa la voluntad de querer aportar algo a tu entorno. Pues respondo ya a la pregunta de Jorge y empiezo a ser mucho más obediente, cosa que a mí me cuesta. Lo cierto es que el tema económico es fundamental para que las cosas funcionen. Las instituciones culturales y el sector de la cultura ha vivido largamente precarizado desde el principio de los tiempos, yo creo, y sigue siendo así. Ciertamente, mi experiencia durante estos años al frente del Consorcio de Museos y del Centro del Carmen ha sido que llego a la dirección de la institución con 2 millones de euros, y cuando salgo hay casi 8 millones de euros. Es decir, el presupuesto se multiplicó por 4. Yo creo que se multiplica porque hay una decisión política, en este caso de la Consellería de Cultura, que decide que eso sea así. Lógicamente, quien está en un puesto de dirección no tiene esa capacidad de decidir. Lo que sí tiene es la posibilidad de generar una propuesta que demuestre la necesidad de que se dote presupuestariamente con más recursos, que ese proyecto funciona porque da unos réditos, porque da un apoyo al sector cultural y productivo de la cultura, en este caso valenciana, pero por otra parte, además, genera también una oportunidad a la ciudadanía de hacer la cultura accesible, participativa y abierta. Esa ha sido mi línea de trabajo y esos son los postulados, digamos, en los que yo me sitúo a la hora de trabajar en el ámbito cultural. Pues tampoco yo me carentizo por mi disciplina, ¿no? En las intervenciones en público. Y tengo que, bueno, ya lo has señalado, que José Luis y yo nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, él ha mostrado gratitud hacia esa influencia que recibió. Yo tengo que señalar que le estoy agradecido por muchas cosas, pero voy a señalar tres. En primer lugar, porque, y las tres están relacionadas con la cultura, y desembocaré en la respuesta a la pregunta, ¿no? En el año, sería el año 2001, quizá, el joven José Luis Pérez ya comisariaba, pues,
todo tipo de iniciativas de gran interés porque sus propuestas suelen ser muy innovadoras, ¿no? Y en aquel entonces se le ocurrió poner en relación los objetivos de desarrollo del milenio desde una vertiente más reflexiva académica con una vertiente, con una artística. Y a mí me pidió que me ocupara del objetivo que trataba precisamente del medio ambiente. Y en ese momento, la verdad, no conocía al artista con el que iba a formar pareja. El artista hizo unas viñetas muy cortas, pero fabulosas, las tengo disponibles y él me imagino que también, por si alguien las quiere, de un tal Paco Roca, ¿no? Entonces, yo he de reconocer que es la colaboración profesional de la que más orgulloso me siento, porque si hay un artista valenciano actual por el que sienta veneración es por Paco Roca, ¿no? Y el hecho de que la Facultad de Derecho le haya encargado un panel enorme en la facultad simbolizando a la diosa justicia en el marco de la antigua y la nueva facultad, de la antiquísima, la posterior y la actual facultad, es decir, la NAU, en la facultad de Blasco Ibáñez y el campus de Tronches, me parece un acierto enorme. Bueno, además he de decir que también, no solo por la colaboración, sino porque escribí uno de los textos más breves y de los que más orgulloso me siento, porque son 4 o 5 párrafos que llevan como título Mi abuela ecologista. Y llevan ese título porque creo que casi todo lo importante que he aprendido sobre las relaciones con el medio ambiente y con la naturaleza lo he aprendido de mi abuela, ¿no? Que no necesitó salir mucho más allá, ¿no? de su entorno de proximidad para descubrir algunos de los aspectos más esenciales de la vida. Bueno, pasado el tiempo, pues me propuso también colaborar con Ernesto Casero en una galería que desgraciadamente ahora está cerrada y también fue pues un motivo de satisfacción muy grande. Y finalmente, he de decir que una de las muchas iniciativas rompedoras que ha puesto en marcha desde el Centre y que creo que han tenido un enorme éxito, pues ha sido encomendar a un amigo común, Daniel Gascón, un ciclo de comedia europea todos los veranos en el Centre. Ya veremos qué pasa este próximo verano. Pero me parece que esto nos remite a una cuestión que es la amistad compartida, y nos remite al sostenimiento de la cultura, porque he de deciros, para los que no lo conozcáis, que Dani Gascón tiene probablemente el único videoclub que permanece abierto ahora mismo en Valencia. Pero es un videoclub que tiene un fondo de más de 14.000 películas y además está regentado, vamos, o el dueño es una persona que lo sabe absolutamente todo y sin matices, absolutamente todo sobre toda suerte de cines, ¿no? Entonces, creo que dio con el clavo al encomendarle esta empresa. Creo que han sido muy exitosa y al mismo tiempo, indudablemente, le ayuda a sostener una cosa que si estuviese en Manhattan sería probablemente objeto de atracción turística, o sea, todo el mundo haría el recorrido turístico por el Soho, incluye la visita al videoclub de Dani, pero como estamos en Valencia y somos tan catetos de no apreciar lo propio, preferimos ir a comprar una película FNAC o, por supuesto, estar suscritos a todo tipo de plataformas que tener un rato de conversación, de asesoramiento y alquilar algunas cuantas películas a Dani. Bueno, he de decir, para acabar esta introducción, que como veis, pues pone de manifiesto la dificultad de los juristas, ya lo he puesto de manifiesto el ponente anterior, que no sé dónde está. Ahí. Tenemos un problema con la contención de los fonemas, ¿no? Pero entonces,
lo que decía José Luis me evocaba un libro de George Steiner, que para los que estéis en el mundo de la docencia creo que es muy recomendable, que se titula Lecciones de los maestros. Y habla de la compleja relación que existe entre maestros y discípulos, ¿no? Porque uno tiende a pensar pues, que es una relación pacífica como la paterno-filial, pero de pronto, también lo ha dicho antes Ángeles, de pacífica no tiene nada. Otra cosa es que sea constitutiva para ambas partes, que sea importantísima, ¿no? Pero ni una ni la otra suelen ser pacíficas. Es muy frecuente que el discípulo fagocite al maestro, ¿no? Como también lo es que el maestro fagocite al discípulo. Yo, que creo tener un talante liberal, digo, porque que creo que es así, que no consigo influir en mis discípulos en absoluto, ¿no? No consigo que cambien su pensamiento para nada, ¿no? Por más errados que trate de hacerles ver que están, ¿no? Pero, bueno, bromas aparte, esto que señala Steiner en su libro, pues evidentemente es superado porque tenemos testimonios mucho más extensos de unas relaciones que, a pesar de lo dificultosas que son, muchas veces acaban de maravilla, ¿no? Y una es, de forma paradigmática, pues la relación que Camus tuvo con su maestro de escuela, que fue a quien dedicó el premio Nobel, nada más se lo dieron. Lo primero que se le ocurrió cuando lo recibió fue escribir a ese maestro que había tenido en Argelia para agradecerle por su deuda. Bueno, y ahora, la cultura es un bien público, la cultura debe ser garantizada, pero la cultura puede estar amenazada. ¿Qué amenazas vería yo? Pues me uniría a lo que ha señalado antes Jesús. Yo creo que una amenaza a nivel global pues es el uso de la cultura como arma arrojadiza, ¿no? En nombre de la cultura, pues la convivencia se hace imposible tantas veces, ¿no? Pero no hace falta irse al ámbito geopolítico. Basta ver lo que sucede en el interior de las sociedades occidentales para reparar en que hay unos problemas de censura y unos problemas de cancelación que son odiosos y sumamente limitantes. Y yo le brindo la bola a José Luis por si él estima oportuno hacer referencia a algo que de alguna manera ha podido vivir en sus propias carnes, ¿no? Y que nos lleva a una tercera cuestión que excede un poquito del tema de la cultura de la cancelación, y es el de las difíciles relaciones entre el mundo de la política y el mundo de la cultura. Porque todos reconocemos que la cultura tiene una dimensión de libertad, déjeme crear, déjeme vivir con arreglo a mis valores, pero también tiene una dimensión prestacional. A ambas ha hecho referencia Jesús en su intervención, ¿no? Promovamos el acceso a la cultura para que realmente todos estén en igualdad de condiciones de disfrutarla, ¿no? Pero, claro, es entonces cuando intervienen los poderes públicos y cómo garantizamos que esa intervención de los poderes públicos no esté mediatizada por intereses políticos espurios. Y finalmente, pues haría referencia a un problema del que ahora creo que se habla poco cuando debería hablarse más, cuando, sin embargo, se habló mucho hace 20 y 30 años, que es el de la banalización de la cultura. Yo creo que hoy en día se empaqueta bajo el rótulo de cultura auténtica zofia y tiene mucho que ver pues, con las tendencias de consumo que nos llevan a apreciar como bienes culturales lo que son simplemente bienes de consumo que generan una buena cuenta de resultados. Y estas serían algunas de las inquietudes que me genera la salvaguarda de la cultura como bien público. Volveremos a ellas, pero creo que por alusiones. Bueno, pues la verdad es que hace 2 meses viví una situación
desagradable. Para quienes no lo conozcáis, el actual gobierno decidió destituirme como director del Consorcio de Museos y del Centro del Carmen. Yo llegué a la dirección a través de una convocatoria pública. Es decir, yo no formo parte de ningún partido político, nunca he estado en ese juego, no tengo hasta el momento ningún interés en ello. Siempre he defendido el hecho de que los profesionales, a través del Código de Buenas Prácticas, que se puso en marcha en España en el año 2007, por acuerdo entre el Ministerio de Cultura y las principales asociaciones profesionales del sector del arte contemporáneo en el Estado español, se estableció una serie de criterios justamente para garantizar la libertad, la no injerencia política, la profesionalización, en cuestiones básicas que en nuestro entorno europeo desarrollado están más o menos establecidas, pero que en España está costando muchísimo de establecer. Entonces, bueno, yo me presenté a una convocatoria pública, salí elegido, se presentaron 13 candidatos y el jurado diverso y plural terminó eligiendo mi proyecto de gestión como el seleccionado. Firmé un contrato de 5 años. Esos 5 años terminaron en 2021, donde según la convocatoria yo tenía que presentar resultados, el balance de gestión y un proyecto para los siguientes 5 años como solicitaba, ¿no?, la propia convocatoria en la que yo me presenté, en la que como máximo podía estar 10 años ocupando ese puesto de trabajo. En 2021 hice ese proceso. Ciertamente los resultados de los primeros 5 años fueron, está mal que yo lo diga, pero extraordinarios en cuanto a resultados de público, de impacto, de trascendencia, de apoyo al sector, de volumen de actividad. Con esos buenos resultados, el Consejo General del Consorcio de Museos, que está integrado por los ayuntamientos de Alicante, Valencia y Castellón, las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón y la Generalitat Valenciana, es decir, las 7 principales instituciones públicas, votaron por unanimidad, que teniendo en cuenta que en el seno de cada una de esas instituciones hay diferentes colores políticos, votaron por unanimidad la renovación de mi contrato. Yo renové el contrato y seguí trabajando. Se produce un cambio político. Siempre piensas, bueno, ¿qué sucederá? Pero dices, bueno, estamos en un lugar civilizado, donde los profesionales trabajamos de forma profesional y es lo razonable. Pero lo razonable no es lo que siempre sucede, sino más bien lo contrario. De manera que no solamente decidieron resolver mi contrato, sino hacerlo de una forma con una carga de violencia y de un intento, ¿no?, como de denigrar mi imagen pública, de poner en duda mi trabajo y de sembrar dudas acerca de mi gestión y de mi honorabilidad. Pues a mí me ha obligado, lógicamente, a tenerlo que llevar a los tribunales, algo que no me apetecía, porque sinceramente lo que me habría apetecido es, en todo caso, si no estás de acuerdo con mi trabajo, me despides, que no pasa nada, yo me voy a mi casa, sigo trabajando y sigo viviendo como siempre he hecho, porque siempre he sido un profesional independiente, siempre he trabajado por cuenta propia y no me da ningún miedo estar en la calle porque tengo unas capacidades X, lo sé poner en marcha y soy una persona bastante trabajadora, por lo tanto no hay problema. Pero lo cierto es que el problema al final, más allá de lo personal, que nos puede pasar a todos o a cualquiera, el problema que yo veo es cómo se confunde el uso de la gobernanza y cómo se genera además un deterioro del funcionamiento democrático. De qué manera alguien que gobierna cree que tiene la capacidad de destruir todo lo construido por otros, sean quienes sean, sobre todo porque eso al final lo que termina generando es un empobrecimiento social y cultural. Se ha hecho una serie de trabajos que vamos a echarlo por tierra, porque vamos a despreciar y a devaluar esos avances que hemos realizado social y colectivamente. Hemos conseguido que el Centro del Carmen, que era un espacio que no conocía prácticamente nadie y que recibía 71.000 visitantes en el año 2015, en 2023 ha recibido alrededor de 400.000. Quiero decir, hemos hecho un crecimiento exponencial en cuanto a públicos y además el 44% de esos públicos tenían menos de 30 años. Hemos trabajado pensando en familias, en bebés, en niños, en jóvenes, en personas mayores, en personas con diversidad y con necesidades especiales. Todo eso se ha contemplado porque siempre he entendido y hemos entendido que la cultura era un bien común y que, desde mi punto de vista, es una herramienta de transformación social. Es algo que tiene la capacidad de mejorar la vida de las personas.
porque tiene a su vez la posibilidad de activar resortes de conocimiento, de comprensión, de educación, de formación, de desarrollo intelectual, que nos permite elaborar una mayor conciencia crítica en una sociedad en la que hace una gran falta, sobre todo porque nos vemos continuamente arrastrados por corrientes de opinión o de intereses económicos o partidistas, sean los que sean, y me da igual del vertiente que vengan, que están continuamente arrastrándonos en un sentido o en otro para lograr unos objetivos determinados. En ese sentido, creo que la cultura tiene una labor fundamental a la hora de contribuir a que las personas seamos capaces de construir una conciencia crítica, para al menos ser capaces de evaluar eso que nos están contando, ¿no? Que no disfrutamos sin más esos mensajes que nos llegan, sino que seamos capaces de no solo leer letras, sino también saber leer imágenes. Y a veces eso nos ayuda a avanzar y a mejorar como personas y como sociedad. Muchas gracias, José Luis. Pues si quieres, y aprovechando también que ya estábamos hablando de tu desarrollo profesional en el Carmen y en el consorcio, uno de los temas que está detrás de este congreso, ya se han citado varias veces, es la casi transparente presencia de la cultura dentro de los ODS y de las agendas multilaterales de desarrollo. Pero bueno, también sabemos que es una dirección, ese es un trabajo bidireccional. También las agendas, como por ejemplo en este caso la de desarrollo, influye sobre las instituciones culturales. Y creo que nos podrías mostrar un poco cómo lo habéis materializado esto. He cogido una presentación que tenía para una ponencia que hice en Málaga en un congreso. Entonces, bueno, voy a ser muy breve y muy rápido porque no quiero excederme. Hemos utilizado un lema de igualdad, libertad, diversidad, utilizando el lema que antes el profesor comentaba, pero sustituíamos la fraternidad por la diversidad, porque estamos en un momento en el que es importante ese reflejo plural en las instituciones culturales y en la programación que se lleva a cabo, para que todo el mundo se sienta representado y participado. Los principios transversales que tienen que ver con la profesionalización, la especialización y optimización, la interacción, el acceso, la igualdad y la comunicación y la educación. Todo eso lo hemos ido desarrollando a través de diferentes proyectos y vinculado con los diferentes ejes de desarrollo sostenible, pues la igualdad de oportunidades, por ejemplo, generar convocatorias públicas, tener igualdad de oportunidades. Hemos vivido en un sistema cultural en el que todo o la mayor parte de cuestiones se reduce al entorno de influencia de la persona que dirige una institución o de los que gobiernan a nivel político, o de las personas que forman parte de esos círculos concéntricos de poder, tanto de lo político como de lo profesional. Yo he estado siempre profundamente en contra de esto, porque me parece que al final lo que genera es un empobrecimiento, porque yo, por mucho que conozca a mucha gente, no conozco lo que todo el mundo está haciendo y no conozco a todas las personas, de manera que dejar excluida a una parte importante del sector artístico, productivo, intelectual, simplemente porque no está en mi agenda, me parece algo profundamente injusto, sobre todo que no estás al frente de una responsabilidad pública. De manera que introducir esas fórmulas que garantizan igualdad de oportunidades, transparencia en la gestión y democratización en el acceso, creo que ha sido uno de los elementos que ha dado mejores resultados en estos años, 7 años y medio de gestión que he tenido la oportunidad de llevar a cabo a través del Consorcio de Museos y el Centro del Carmen. Os hablaba antes del Manual de Buenas Prácticas en museos y centros de arte, y también la necesidad de desarrollar programas de formación. Bueno, son algunas de las imágenes que ilustran diferentes actividades que de alguna forma reflejan esa cuestión, ¿no? Pues participativa e integradora de. Por otra parte, la participación, relaciones con otros museos, colaboraciones, preproducciones, convocatorias, la propia colección de arte contemporáneo de la Generalitat Valenciana, que ha sido una iniciativa que ha permitido visibilizar el trabajo. Durante estos años se han adquirido unas 130 obras de arte, lo que me ha permitido ir generando un patrimonio colectivo de las valencianas y los valencianos, donde están representadas obras de arte de esos artistas nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana, pero que de alguna manera estaban invisibilizados para la propia población, por una parte, y por otra parte también no estábamos siendo capaces de generar ese patrimonio
de presente que se proyectará en el futuro. Al final, si tenemos un Museo de Bellas Artes con una gran colección es porque alguien en su día se tomó la molestia, ¿no?, de hacer otras colecciones. Y si no somos capaces a día de hoy de ir generando ese relato de la creación contemporánea actual, en el futuro no va a haber un testimonio, un legado de este tiempo. En cuanto a especialización y optimización, pues algo tan sencillo como que definamos los usos culturales que damos a las instituciones. A veces es tan fácil como eso y tan difícil, porque los criterios pueden ser cambiantes, pero lo cierto es que yo llegué a un centro del Carmen en el que se programaba todo tipo de cosas, incluso exposiciones de arte clásico, y yo llegué a inaugurar una exposición que venía del Prado en el centro del Carmen y una exposición de fotografía contemporánea en el Museo de Bellas Artes, porque estaba programado por el director anterior. Y dices, bueno, ambas exposiciones son estupendas, pero sería mejor que la del Prado estuviera en el Museo de Bellas Artes y la de fotografía contemporánea en el centro del Carmen. Pues eso es especialización y optimización, ¿no? Porque te estás contribuyendo además a garantizar que los públicos identifiquen perfectamente cuál es la oferta que les interese y se puedan dirigir a esos lugares, ¿no? Optimización cuando también hay exposiciones itinerantes, cesión de espacios para celebración de actos culturales. Hemos generado todo un tejido, una red de colaboraciones enorme con la sociedad civil, las universidades, con los colectivos sociales, con un montón de agentes sociales de la ciudad, incluso también con el ámbito jurídico durante estos años en el Centro del Carmen, que ha permitido que fuera un espacio público, y puesto que es de todas y todos, sea también utilizado por todas y todos. Me consta que eso a día de hoy ya no sucede, que están exigiendo el pago de alquiler del Centro del Carmen para el uso del espacio, que dices, a ver, nosotros hemos alquilado el espacio cuando ha venido una empresa a hacer un acto promocional o incluso un partido político a hacer un acto de campaña. Hay una tarifa de precios, una ordenanza de precios que está en la página web y que tú te acoges a ella y alquilas el espacio al precio que marca la ordenanza, y que es un uso privado o una explotación mercantil de un espacio público. Pero cuando viene alguien a presentar un libro o viene una asociación a presentar una iniciativa o proyectar una película o un documental, no parece razonable que una institución pública esté alquilando un espacio que es de todas y todos. Eso a día de hoy ya está sucediendo y de hecho se ha cancelado toda la agenda de actividades culturales que estaba prevista, de como os imaginaréis, cuando uno trabaja en una institución así, no programa para el mes siguiente. Todo 2024 estaba programado y hay programación para 2025 y 2026, que era el tiempo en el que duraba mi contrato. Interacción en cuanto a la imbricación entre políticas culturales y otras políticas públicas, sociales, económicas, educativas, ambientales, urbanísticas, espacios de cooperación y colaboración, exposiciones y actividades. El acceso, como os decía antes, a través de convocatorias públicas, con el fomento de la investigación, la creación, la formación artística, las relaciones con otros centros de referencia, la descentralización, para ampliar los vínculos en pequeños municipios. Hemos llegado a hacer proyectos en áreas rurales, con lo que hemos conseguido durante estos años llegar a 800 y pico municipios en la Comunidad Valenciana con programación cultural. Líneas específicas de cultura en las áreas rurales. Bueno, todo eso al final es generar, vinculado todo con los objetivos de desarrollo sostenible, hacer que la cultura llegue a donde tiene que llegar, pues a todas partes, y no generar solo una concentración en los grandes núcleos de población, dejando excluido al resto. Claro que siempre en Valencia va a haber más programación que en otros municipios, pero bueno, ese acceso, bueno, pues en este mapa vemos, por ejemplo, la cantidad de municipios en las que hemos podido tener interacción. El acceso, pues, genera una cultura híbrida, donde lo presencial y lo virtual conviven. En ese sentido, la pandemia de COVID-19, que fue terrible, tuvo de positivo que nos empujó a hacer evolucionar todo eso en cuanto a la presencialidad y a la virtualidad, pero generando proyectos específicos para lo virtual, no simplemente traduciendo en virtual aquello que ya está en lo físico, sino trabajando específicamente proyectos que tenían ese impacto. La igualdad en cuanto a igualdad de oportunidades que mencionábamos antes, la convivencia en comunidad, también igualdad lingüística de género LGTBI+, a través de exposiciones, actividades, convocatorias. En cuanto a inclusión en espacios, actividades, convocatorias, programas de educación y mediación,
algo que es fundamental y que durante estos años hemos desarrollado. Hemos generado un impacto cada año en unas 30, 40 escuelas, creando programas de arte y escuela específicos que van dirigidos a impulsar esa experiencia. Con programas como el Máster Permea, es un programa experimental de educación y mediación a través del arte que hacemos junto con la Universidad de Valencia y que ha generado un proyecto interesante de formación. La comunicación online, la accesibilidad digital y de las programaciones, las redes sociales, la tendencia de visitantes hasta 2022, la comparativa, en fin, la evolución de convocatorias públicas. Imaginaos que durante estos años han sido cientos de convocatorias públicas las que hemos lanzado. El impacto que se ha tenido en cuanto a visitantes digitales, en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Instagram. Todo eso no podemos hoy en día despreciarlo porque son canales con los que se comunica la población y si algo no podemos es ceñirnos solamente a las maneras de comunicación del pasado o las tradicionales, porque si queremos conectar con otros públicos tenemos que ser capaces de utilizar las herramientas que utiliza hoy la gente joven. Crecimiento de usuarios web, en fin, hasta aquí. No, perdonad si me he extendido en exceso. Bueno, creo que es un excelente caso práctico de lo que puede implicar una puesta en práctica de los derechos culturales. Nos quedan unos 15-20 minutos y querría antes de, también de lanzar el turno para preguntas del público y también para las preguntas que nos lleguen a través del chat desde el streaming, eh, lanzar uno o dos temas y sin ánimo, sí, con un poco de ánimo de hacer de abogado del diablo, incluso el diablo tiene abogado. Eh, esto ha habido, en fin, me viene a la cabeza Marc Fumaroli y gente que ya desde hace tiempo ha planteado críticas y críticas bastante fundadas a la idea del Estado cultural, a la idea de la implicación del Estado en lo cultural, sobre todo aludiendo al miedo al dirigismo, al decir, a llamémoslo censura, llamémoslo impulso de determinadas cuestiones, pero no de otras. ¿Pensáis que hay Primero, ¿pensáis que ese peligro es real? Y en segundo lugar, si fuese real, ¿qué medios o qué formas se podrían arbitrar para evitarlo? Quizás, Vicente, primero. Pues, pues sí, yo creo que ese riesgo existe, es real y no he pensado mucho cómo se podría evitar. Pero el, ya que José Luis está hablando de los ODS y que ha salido a lo largo de la mañana la ausencia de un ODS 18 sobre la cultura, pues yo creo que voy a a responder a mi pregunta poniéndola en relación con esta cuestión. Y creo que a lo mejor la respuesta a por qué la cultura no está presente en la Agenda 2030 tiene que ver con esta pregunta que planteas. Y es que, a ver, la cultura es un concepto, como también se ha puesto antes de manifiesto, muy ambiguo. Yo, por seguir a Xavier Gomá, ahora mismo podría señalar como cuatro conceptos distintos de cultura, ¿no? La industria cultural, ¿no? Editorial, cinematográfica, etcétera. La actividad artística, creadora, ¿no? Eh, la gobernanza, el papel de las administraciones públicas, y la cosmovisión, ¿no? Entonces, vamos a trasladar cada uno de estos conceptos de cultura al ámbito de los ODS. En primer lugar, la industria. Para mí es el más fácil, porque es decir, bueno, cómo conseguir que la industria sea sostenible, ¿no? Que tenga un impacto ambiental mínimo, que sea socialmente sostenible, etcétera. Pues eso lo veo relativamente sencillo. Muchas más dificultades me genera la cultura entendida como creación artística. ¿Qué es lo que queremos decir si queremos eh, ponerle el atributo de sostenible? Habrá que orientarla, habrá que promover a los artistas que en cualquiera de las distintas artes promuevan un discurso de sostenibilidad.
estamos haciendo un bien a la sociedad porque estamos pues, permeando de sostenibilidad el discurso social o estamos limitando la creatividad de la sociedad. Pues a mí me inquieta bastante, ¿no? A nivel de las políticas de la gobernanza, pues nos encontramos con que hay modelos, vamos, que están en las antípodas. Has mencionado a Francia, la crítica que hacía Marc Fumaroli, nosotros en cierto modo somos deudores de ese modelo, pero Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con ese modelo, no? El- entonces, mm, eh, debemos pensar que en el ámbito de las políticas culturales es mejor un modelo que promueva o que subraye la libertad de creación individual. Y en el caso de que consideremos que podrían ser complementarios y que la promoción es necesaria, como exige nuestra Constitución, así se ha señalado antes, ¿cómo garantizar que esa gobernanza no esté sujeta a lo que nos acaba de contar José Luis, que es lo más frecuente y lo más triste? Yo tengo también mi pequeña experiencia, no fue tan traumática, pero yo durante 6 años fui director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la Comunidad Valenciana. Los más veteranos quizá hayáis oído hablar de la UIM y de las actividades que desde que se puso en marcha, pues estuvo de director Joan Romero, Joaquín Azagra, Pepe San Martín. Bueno, el programa de actividades era impresionante y era un referente en la ciudad de encuentro y de nivel eh, académico y científico. Bueno, de la noche a la mañana aquello se vino abajo. ¿Por qué? Pues porque estaba sujeta, como está el Carmen, pues a los vaivenes de la coyuntura política. Entonces, ¿cómo garantizar al mismo tiempo que estos impulsos culturales se mantengan a lo largo del tiempo, con todo lo que se pierde cuando no se hace, y que al mismo tiempo no estén sujetos a unas directrices que limiten la creación de los distintos agentes, ¿no? Pues me parece difícil de conciliar, aunque necesario, ¿no? Y finalmente las cosmovisiones, claro. Las cosmovisiones, en definitiva, son lo que sustentan la Agenda 2030 como lo que sustenta el discurso de los derechos humanos. Entonces, ¿somos capaces de reconocer un discurso básico, común, compartido, que dé sustento, por ejemplo, a la declaración? Pues recordad que Maritain pues dijo, bueno, nos hemos puesto de acuerdo en la declaración con el de que no se nos pregunte por qué, ¿no? Pero también hay otra cita menos conocida, pero a mi entender mucho más esperanzadora del propio Maritain, que dice, el teclado de la Declaración Universal de Derechos Humanos puede interpretarse de manera que dé lugar a músicas muy diversas. Y eso me lleva a abogar por una visión pues abierta de los derechos humanos y que no esté demasiado teledirigida por las determinadas agencias de Naciones Unidas. Yo estoy más con la propuesta de Ángeles, trasladada al ámbito macro, ¿no? De la búsqueda de mediación a la calificación maniquea de los estados, ¿no? Están los que estamos pro derechos humanos y luego los apestados. Pero es que si hacemos la cuenta, tanto por número de estados como por población, el número de los apestados es mayoría abrumadora. Entonces, si pretendemos que el discurso de los derechos llegue alguna vez a tener ciertos visos de universalidad real, ¿no sería mejor abrirse al diálogo que mantenerse en una actitud purista y desde ella insistir en exigencias cada vez más rigurosas y a veces rigoristas?
Bueno, y este es el último punto de los 4 conceptos de cultura que se podrían manejar y es el más difícil de tratar, ¿no? En fin, siento no haber aportado más que o fundamentalmente un mapa de desafío, más que propuestas de solución, pero Bueno, mi experiencia estos años eh, ha sido la de trabajar en libertad y sin diferencias políticas. Creo que es un caso paradigmático. O sea, seguramente no ha sucedido nada así en el Estado español en la era democrática, pero yo os prometo, y si no lo diría igualmente, que he trabajado sin diferencias políticas, que me han dejado trabajar con libertad. Mm, no sé cómo ni por qué, pero ha sucedido. O sea, no, por supuesto, pasando los procesos que tiene la institución a nivel estatutario, de comisión científico-artística, de Consejo General, o sea, haciendo todos esos pasos de la institución, pero no ha habido eh, unas líneas rojas ni unas predisposiciones de mira a no sé quién con cariño y esto ni se te ocurra, o ese tema se trata sí o sí y este otro ni se te ocurra. O sea, eso no ha sucedido. O sea, hemos vivido en estos años del gobierno anterior eh, políticos a los que yo no conocía de nada, por otra parte. O sea, los conocí cuando empecé a trabajar allí, lo que sinceramente han sido respetuosos y han entendido la función que les correspondía y cuál era el papel del profesional. Entonces nos han dejado trabajar con libertad y sin diferencias. Al final, el resultado salta a la vista. O sea, la institución ha funcionado porque se ha antepuesto y, como os decía antes, en el propio Consejo General había una representación de diferentes colores políticos, porque en estas 2 legislaturas anteriores ha habido desde Ciudadanos, PSOE, Compromís, Podemos, en diferentes ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad Valenciana. Todos ellos se sentaban en la mesa del Consejo General. Nunca ha habido un enfrentamiento ni un conflicto por una cuestión ideológica o partidista. Han trabajado siempre auspiciando el interés general y la calidad cultural y confiando en el trabajo profesional que estábamos haciendo. Esto es importante reseñarlo porque quiere decir, Vicente, que existe la posibilidad, pero extraña que sea, y de repente de que eso pueda suceder. Al final es una cuestión de personas. Todos somos personas, los políticos también lo son, aunque a veces no lo parezca, y de repente tienen la capacidad de operar de una manera o de otra. Y entonces, dependiendo de cómo operan, yo la primera y única reunión que tuve con la secretaria autonómica de Cultura actual, lo que me exigió fue que le facilitara la programación de 2024, que ella necesitaba hacer una revisión de los contenidos. Y yo le dije, no tengo ningún problema en enviarte la programación porque está hecha, pero quiero que tengas en cuenta que esta programación ha sido previamente aprobada por la Comisión Científico-Artística como órgano consultivo y por el Consejo General como órgano de gobierno de la institución. O sea, lo que yo programo no me lo supo de la manga, pasado un proceso, convocatorias públicas en muchos casos y en cualquier caso siempre el proceso estatutario de la institución, de manera que bajo ningún concepto se va a admitir que en un despacho un político, sea quien sea el político, se vaya a creer con la atribución de poder modificar los contenidos de una institución cultural que ha pasado los filtros de aprobación y de legitimidad para poder ser programados. Esto lógicamente no, hay personas, y en este caso políticos, que no lo entienden y que directamente, bueno, pues el resultado fue que a las pocas semanas yo estaba destituido y arrastrado por una jauría de, no sé, rabiosos, ¿no? Es esto que dices, no sé, que tampoco hace falta, ¿eh? Porque despides a alguien y ya está. También hay que ser un poco elegante. Y eso a veces en política parece que no saben hacerlo. Y la elegancia también forma parte de la convivencia. Muy bien, pues yo amenazo con seguir haciendo preguntas, pero sería mucho mejor que desde aquí, desde el público, saliera un turno. ¿Alguna pregunta o también desde casa? No me lo pongáis fácil, ¿eh? Que sigo. Muy bien, pues aprovecho la ocasión. Y además es una reflexión que tuvimos hace 2 semanas en la Facultad de Económicas, y no veo ahora a una compañera que estaba por allí también, volviendo al tema de la promoción cultural o la prestación de servicios. Y como había una reflexión que por otra parte viene siendo también bastante común,
exagerando un poquito, las políticas culturales no están funcionando porque seguimos siendo los mismos, seguimos yendo a las actividades culturales los de siempre. Este es un discurso que está ahí funcionando. Y entonces hay distintos estudios sobre condición sociocultural y socioeconómica de las personas que participan en los centros culturales y como parecería que pues, en realidad las instituciones culturales están consolidando y retroalimentando privilegios y están simplemente dirigiéndose a unas mismas personas sin integrar de manera eficaz otros, por supuesto, otros niveles educativos, otros niveles sociales, otras diversidades dentro de nuestra sociedad. ¿Compartís este análisis? ¿Pensáis que es matizable, directamente desmentible? ¿Está la política cultural fallando en lo que teóricamente más debería de garantizar? Esa te la dejo a ti, José Luis, primero. Eh, yo creo que falla la institución cultural, la política cultural, etcétera, cuando se dedica a programar por y para especialistas y se olvida de que tiene que programar para un público amplio. Mi experiencia estos años ha sido descubrir que en la sociedad valenciana había hambre de cultura, a pesar de que se nos había dicho durante décadas que la cultura y que los museos no interesaban a nadie. Os he mostrado muy velozmente imágenes y cifras, pero lo cierto es que hemos desmontado ese mito. Hemos demostrado que no era cierto, que había auténtico deseo y auténtica voluntad y auténticas ganas por parte de la gente de participar de la programación cultural. A mí nada me ha dado más satisfacción estos años que ver un concierto, una inauguración, conciertos que hemos hecho desde música sinfónica hasta sesiones de DJs de música electrónica. O sea, hemos hecho de todo porque yo tengo una concepción muy amplia de lo que es la cultura y de lo que es la cultura contemporánea. Hemos hecho incluso bien de música antigua, ¿no? Pues ¿por qué? Que hay profesionales a día de hoy que están interpretando música antigua. Por lo tanto, la música antigua no es contemporánea, pero su interpretación sí. O sea, mi mente es muy abierta a la hora de interpretar la cultura y por lo tanto muy inclusiva y muy integradora. Eso ha dado como resultado, pues eso que en esas actividades que hemos realizado, en esas exposiciones, yo no conocía a prácticamente nadie. Entonces, de esos cientos de miles de personas que la suma de estos años suma 2.600.000 personas que han acudido a nuestras programaciones, eh, son personas que están viviendo en Valencia, en los municipios de alrededor, por supuesto también un 20% son turistas y un 10% es público nacional, pero el 70% era público de la ciudad o del área metropolitana. O sea que es valioso porque hemos trabajado no para turistas. Está muy bien que vengan y los recibimos con los brazos abiertos, pero yo creo que es importante que una institución cultural trabaje para generar ese tejido social alrededor de la cultura y del conocimiento, para que progresivamente se vaya enforteciendo y desarrollando algo que es natural al ser humano, que es la cultura y la expresión artística, lo que lógicamente se tienen que generar vías y cauces de acceso. La institución y los profesionales que trabajamos o que trabajan en ellas tenemos la obligación de trabajar pensando en todo tipo de públicos. A mí ha habido momentos en los que se me ha criticado esa diversidad de públicos y esa accesibilidad, porque hay un punto elitista que yo desprecio públicamente, es el creer que aquello que no se entiende es mejor que lo que se entiende. Perdona, es que no por eso la programación tiene que ser ni fácil, ni infantilizada, ni descafeinada. O sea, los contenidos que tú estás ofreciendo son de primer nivel y de primer magnitud intelectual, conceptual, reflexiva, etcétera, etcétera. No hemos hecho nada fácil en el Centro del Carmen. De hecho, me siento con el mérito de haber sido capaz de convertir un espacio de cultura contemporánea y de arte contemporáneo, que es lo más difícil y lo menos apreciado socialmente, en el espacio museístico más visitado en la Comunidad Valenciana durante estos años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no solamente cambiamos la programación, lo que fue un cambio esencial fue el cambio de modelo de gestión. Porque con ese cambio de modelo de gestión lo que hicimos fue dejar de trabajar para los de siempre, que por supuesto han estado integrados en nuestra programación, para trabajar hacia la ciudadanía, dándoles participación, abriendo la puerta y generando cauces de accesibilidad. Vicente. Pues claro, como no tengo la experiencia, no puedo aportarla. Y mi reflexión, pues, es un poco de perplejidad, por un lado.
entiendo que la cultura pues es un derecho prestacional, está contemplado en la Constitución, contribuye pues a fomentar la creación artística, contribuye al acceso de públicos cada vez más amplios a ese bien sumamente valioso, pero al mismo tiempo no se puede desconocer que hay una cierta autorreferencialidad en el ámbito de la cultura, ¿no? Entonces yo creo que iniciativas como la de José Luis pues son muy valiosas, son las que quizá haya que explorar, como abrirse a otros públicos, pero también hay que preguntarse cómo evitar el riesgo del dirigismo y sobre todo claro, en qué medida el contexto en el que surge por primera vez la invocación a los derechos culturales es muy distinto del actual y si sigue teniendo justificación. Cuando surge por primera vez las referencias a los derechos culturales, el, el acceso era extraordinariamente difícil y era un privilegio realmente de muy pocos. Ahora nosotros tenemos acceso a vamos, abanico ilimitado de recursos y, y es el público el que toma sus decisiones. Y el público está tomando decisiones hoy que no van en la línea. A lo mejor es que hay que cambiar los formatos y yo ya he manifestado que soy vamos, un anacronismo encarnado, pero yo veo las salas de cine languidecen, las librerías languidecen, eh, los museos tienen los mismos públicos, salvo alguna excepción. Eh, las salas de concierto y de óperas pues tienen ese público reducido, selecto, pero claro, ¿quiénes van a la ópera en Valencia? Pues eh, todos deben contribuir a la existencia de una ópera en Valencia. Pues a mí me produce vamos, no digo ni que sí ni que no, digo simplemente que la ópera en Valencia se sostiene con los recursos de muchas personas y la eligen pocos, entre otras cosas porque también tiene un coste añadido, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se concilian todas estas cuestiones? Pues disminuyendo el presupuesto en cultura para que sea la iniciativa social la que genere la actividad cultural que desea, o más bien, pues buscando innovación, buscando participación y reafirmándose en la idea de que promover la cultura es realmente pues poner al alcance de toda la sociedad un bien que es muy valioso y que de manera meramente espontánea no se va a frecuentar. No lo sé. Me parece interesante lo que dices y me ha venido a la cabeza una idea, ¿no? Que yo a veces la he manifestado, el hecho de que las personas no pueden desear aquello que desconocen. Tú no puedes desear ir a museos si no has vivido la experiencia de ir a museos y de que eso sea una experiencia agradable. O sea, o ir al cine, a la ópera o a cualquier otra experiencia. Entonces, yo he estado muy empeñado estos años en el tema de la accesibilidad y de la captación de nuevos públicos, pero no por una cuestión de números, ni de estadísticas, ni de pago de entrada, porque el acceso al centro del Camino, todo lo que hacemos era gratuito, o sea que no había detrás una vocación materialista en nada de todo esto, ni tampoco de conseguir un ranking X, sino que de verdad la cultura sea una vía para que las personas puedan acceder a ella y descubrirla. Y ha funcionado, o sea, tenemos un estudio de públicos que presentamos además, pues como en octubre, realizado con la Universidad de Valencia, con Manuel Cuadrado y su equipo. Hicieron un estudio muy interesante
el que nos daba una valoración cualitativa de los públicos, porque la valoración cuantitativa la tenemos porque contamos las personas y segmentamos por tipo de públicos, etcétera, edades y tal, pero no teníamos la valoración de la satisfacción. Un 96 o el 98% de las personas encuestadas, que fueron 1.401 personas durante el estudio que realizó Manuel Cuadrado y el equipo de la Universidad de Valencia, dio como resultado que el 90 y muchísimo por ciento tenía una experiencia positiva de su visita al Centro del Carmen. Y luego de todo un desarrollo que tiene que ver justamente, como tú decías antes también, de poder adquisitivo, hombres, mujeres, incluso orientación sexual. Es decir, habían un montón de datos. Ese informe está y es valioso, es interesante porque representa muchas cosas. Eh, no sé, lo digo porque el trabajo que hay que hacer es mucho, parece inabarcable, pero en realidad mi experiencia estos años me ha puesto de manifiesto que es fácil. O sea, no es algo, no es una tarea titánica ni imposible. O sea, es mucho trabajo, pero en realidad es muy sencillo que seamos capaces de que las cosas sean de otra manera. Yo soy una persona muy positiva y que tiene una actitud positiva ante el mundo y ante la vida, pero porque creo que el mundo es lo que queramos que sea. Al final la vida es una página en blanco. Está claro que las circunstancias nos condicionan y nos limitan, ¿no? En muchos sentidos. Pero al final es tanto lo que somos capaces de hacer y a veces se nos olvida y no somos conscientes de que tenemos una gran capacidad de impacto en nuestro entorno y que no tenemos por qué renunciar a ello. Antes de estar dirigiendo esta institución durante 7 años y medio, era un profesional independiente que he hecho todo tipo de proyectos y de propuestas dentro y fuera de la Comunidad Valenciana y que no tenía una institución, ni un cargo, ni un no sé qué, no me ha hecho falta. O sea, tenía mis ideas, tengo mi energía, mi cabeza, mis ganas de aportar mi granito de arena, sabiendo desde la humildad más absoluta de que yo no voy a cambiar el mundo, pero yo lo que no quiero es dejar de aportar lo que yo tengo capacidad de aportar. De manera que si cada una de nosotras y nosotros aportamos ese granito de arena, el mundo cambia. Lo que no podemos es quedarnos en la resignación y en la conformidad de qué difícil es esto es imposible, vaya desastre, no hay forma de cambiarlo. Me niego a posicionarme en ese lugar. Eh, no sé, creo de verdad que las cosas se pueden cambiar y que cambian cuando uno quiere que cambien. Por lo tanto, yo lo que os invito y os invitaré siempre es a que no renunciéis a vuestros sueños, es a que no renunciéis a empoderaros y a elevar la voz, a decir aquello que pensáis, sea cual sea vuestro ámbito de influencia de trabajo o vuestro entorno personal, profesional, familiar, social. O sea, todos tenemos una capacidad de influencia enorme. Vamos a ejercerla. Todos somos influencers en potencia. Cada uno con su bolsa de seguidores, ¿no? Cada uno, pues, a la medida que pueda. Pero al final, yo no sé, mi ilusión siempre es que en una conferencia, en cualquier foro, si el mensaje que lanzamos es capaz de hacer reflexionar a una persona, que si somos capaces de influir para que una persona no sea que piense como nosotros pensamos, sino para que se active algo en su cabeza que le permita ver la realidad de un modo distinto, merecido la pena. O sea, por lo tanto, partiendo de ahí, que es como muy mínimo, mmm, tenemos un universo y un horizonte amplísimo para poder transformar y mejorar. Muy bien, pues Pues soy consciente de que hay una pregunta en el público, pero siendo la hora que es, me veo obligado a cortar la sesión, pero invito a que se formule en el ámbito privado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por la presencia y por la participación, también desde casa y a distancia. Y nada, simplemente quedamos todos emplazados a las 4 en punto para la conferencia de la tarde y para las comunicaciones y la inauguración de la exposición. ¿De acuerdo? Entonces nos reencontramos aquí a las 4 de la tarde, 4 en punto.